En nuestro planeta existen lugares donde la realidad supera a cualquier ficción. Seguramente te cueste creer que pueda existir un país repleto de tesoros arqueológicos y maravillas naturales. Un lugar en el que se ocultan tribus no contactadas, que conservan tradiciones tan sorprendentes como inyectarse veneno en la piel con la intención de hacerse fuertes. Poder tener varios compañeros íntimos antes del matrimonio, intercambiar parejas o mujeres que se enfrentan y luchan con el torso descubierto en Navidad, con la intención de comenzar el nuevo año sin rencores. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer Perú, una tierra de contrastes, con pueblos que flotan literalmente sobre el agua, montañas de 7 colores y maravillas naturales como Machu Picchu, uno de los lugares más bellos e impresionantes de la humanidad. Perú, un país que guarda uno de los mayores enigmas del planeta, las líneas de Nazca. Gigantescos dibujos trazados en el desierto hace miles de años, tan perfectos que solo pueden verse desde el cielo, y que aún hoy desconciertan a la ciencia. El tercer país más grande de Sudamérica, con más alpacas que personas, una gastronomía considerada por muchos como la mejor del planeta, redes de caminos milenarias más extensas que las del antiguo Imperio Romano, y algunas de las carreteras más peligrosas del planeta. Una nación que contiene la ciudad más alta y para muchos peligrosa del mundo, conocida como La Rinconada, un lugar salvaje y sin leyes, donde la vida no tiene mucho valor y el mero hecho de respirar puede matarte. Un territorio en el que las casas de citas se mezclan con pactos con el diablo, con la intención de descubrir oro y poder sobrevivir. Presta atención y no te pierdas este vídeo, porque descubrir Perú con Mundo sin Censura te va a sorprender más de lo que imaginas. Empezamos. En el corazón de Sudamérica, donde los Andes se alzan como una muralla que parece dividir el cielo de la selva, se encuentra Perú. Un país en el que la geografía parece hecha a mano por los dioses, lleno de misterios que desafían a la ciencia. Limitando al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico, Perú se extiende sobre una superficie tan vasta que lo convierte en el tercer país más grande de Sudamérica, con más de 1.280.000 kilómetros cuadrados. Un territorio casi tan extenso como Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, o comparable en tamaño a Egipto, lo que da una idea de la magnitud de este país que encierra desde desiertos hasta glaciares, desde ruinas milenarias hasta selvas, donde aún habitan pueblos que jamás han visto un móvil o una carretera. A pesar de su tamaño, la densidad de población de Perú es muy baja, y mucho se debe a que gran parte del territorio es inaccesible, con selvas densas, montañas imposibles y regiones donde las carreteras no existen. Esta dificultad geográfica ha permitido que el país conserve lugares de una belleza virgen, paisajes donde la naturaleza aún gobierna y donde habitan decenas de tribus que jamás han sido contactadas por la civilización moderna. Entre sus más fascinantes maravillas que iremos descubriendo en este viaje, Perú oculta pueblos que flotan sobre el agua, montañas que cambian de color con la luz del sol y una joya que asombra al mundo entero. Machu Picchu. Fue el 24 de julio del año 1911 cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham se internó en las montañas de los Andes en busca de antiguas ciudades perdidas del Imperio Inca. Envuelto por la niebla espesa de la selva alta, el explorador halló algo que el mundo moderno desconocía por completo. Entre la vegetación que lo devoraba todo, emergían los restos de una ciudad derruida, una urbe de piedra perfectamente labrada que reflejaba avances impropios para la época en que fue construida. Muros encajados con precisión milimétrica, terrazas agrícolas suspendidas entre abismos y canales de agua que aún funcionaban pese al paso de los siglos. Era el vestigio silencioso de una civilización avanzada de la que poco se sabía, un enclave oculto que había resistido al tiempo, a la conquista y a la naturaleza. Aquel lugar, cubierto por la niebla y protegido por los picos andinos, sería más tarde conocido como Machu Picchu, nombre que en quechua significa montaña vieja, en referencia al cerro que la resguarda. Lo que Hiram Bingham encontró aquel día cambiaría para siempre la historia de Perú y del mundo. Aquellas ruinas, erigidas a más de 2.400 metros de altura,
revelaban un conocimiento arquitectónico, astronómico y espiritual que aún hoy asombra a los científicos. Algunos sostienen que Machu Picchu fue un santuario sagrado, un punto de conexión entre los dioses y la tierra. Otros creen que fue una residencia real del emperador Pachacútec. También hay quienes afirman que fue un observatorio astronómico, donde los incas calculaban los solsticios y las estaciones con una precisión que desafía toda lógica para su tiempo. Lo cierto es que su perfección arquitectónica, su ubicación inaccesible y su profundo simbolismo espiritual la han convertido no solo en una de las maravillas más impresionantes de la humanidad, sino también en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Un reconocimiento que refuerza su condición de símbolo eterno de la grandeza del antiguo imperio inca y de la conexión que este pueblo mantenía entre la tierra, los astros y sus dioses. Con el hallazgo de Machu Picchu, también se reveló una red de caminos tan extensa que parecía imposible que una civilización sin ruedas ni hierro la hubiera construido. Era el Capac Ñan, o Camino Real de los Incas, un sistema vial de más de 30.000 kilómetros que unía los rincones más remotos del imperio. Estas calzadas atravesaban selvas, desiertos y montañas, conectando ciudades, templos y centros administrativos. En algunos tramos, los caminos estaban sostenidos por muros de piedra tallada con precisión milimétrica. En otros, se elevaban sobre precipicios mediante puentes colgantes de fibra vegetal, renovados año tras año por las comunidades andinas. Los cronistas españoles quedaron asombrados ante semejante obra de ingeniería. Compararon estas rutas con las calzadas romanas, pero incluso ellos admitieron que los caminos del Tahuantinsuyo, el imperio inca, llegaban a lugares donde ni siquiera las legiones europeas se habrían atrevido a avanzar, e indicando que eran incluso mayores en longitud que las del antiguo imperio romano. Mucho tiene que ver con que el imperio inca fue, sin duda, la civilización más poderosa y organizada de toda América precolombina. En su apogeo, abarcaba territorios que hoy pertenecen a Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia, extendiéndose a lo largo de más de 4.000 kilómetros de cordillera andina. De hecho, desde la capital, Cusco, conocida en la antigüedad como el ombligo del mundo, los incas administraban su vasto imperio con una organización comparable a la de Roma, llamada por los europeos Caput Mundi, la capital del mundo. Desde allí se dirigía un sistema donde el tiempo, el trabajo y los recursos se medían con una precisión sorprendente. Aunque no utilizaban moneda, habían desarrollado una economía basada en la reciprocidad y la redistribución, un modelo tan eficiente que garantizaba que nadie pasara hambre, ya que el Estado se encargaba de proveer alimento, abrigo y protección a su pueblo. Para los incas, el orden del mundo se basaba en 3 principios: ama sua, ama yuya, ama aquella, no robes, no mientas, no seas perezoso. Bajo estas normas, levantaron templos, terrazas agrícolas y fortalezas imposibles, como Sacsayhuamán, situada en las alturas que rodean la antigua capital imperial de Cusco. Allí, enormes bloques de piedra de varias toneladas encajan con una precisión milimétrica, sin el uso de argamasa ni herramientas de metal. La perfección de sus muros, su disposición en forma de relámpago y las leyendas que la rodean han hecho de Sacsayhuamán uno de los mayores enigmas de la ingeniería antigua, comparable en misterio a las pirámides de Egipto o a los templos de Angkor. Puede que algunas de estas antiguas rutas de los incas fueran transitadas por tribus que aún hoy conservan costumbres ancestrales, pueblos que poco a poco iremos conociendo en este viaje, y que el tiempo parece haber olvidado entre las selvas del Amazonas hasta el punto de no haber sido contactadas. Entre estas tribus, la de los Awajún es una de las más fascinantes del país. Los Awajún, conocidos también como aguarunas, habitan en la selva norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Fueron contactados por primera vez en la década de los 60 del siglo XX, aunque hasta el día de hoy muchos de sus poblados permanecen aislados, aferrados a su lengua, sus mitos y su forma de vida. Dentro de sus tradiciones, destaca una práctica tan curiosa como extrema. Algunos hombres se aplican pequeñas dosis de veneno de rana en la piel para volverse más fuertes y resistentes. Creen que este ritual, además de purificar el cuerpo, les da valor y energía para cazar y enfrentar los desafíos de la selva.
Otra de sus costumbres más impactantes tiene lugar durante la Navidad, una festividad introducida tras la colonización española y adoptada con el paso del tiempo por algunas comunidades awajún ya contactadas hace varias decenas de años. Durante esos días, hombres y mujeres se enfrentan a puño limpio y con el torso descubierto, ante la mirada de todo el pueblo. Por extraño que pueda parecer, estas peleas no se hacen por odio ni por venganza, sino como una forma de liberar tensiones, resolver conflictos y comenzar el nuevo año sin rencores. Esta tradición, que combina honor, coraje y purificación espiritual, refleja la manera en que los awajún han sabido fusionar sus antiguas creencias con las influencias del cristianismo, dando lugar a un ritual único en el mundo. Estas expresiones culturales son un reflejo del alma de un pueblo que ha resistido el paso del tiempo y la influencia externa. Los awajún, como muchas otras etnias del Perú, mantienen una conexión profunda con la tierra, con los espíritus del bosque y con los ciclos naturales que marcan su existencia. Sin embargo, con el paso de los siglos, estas realidades ancestrales se han entretejido con influencias más modernas, dando lugar a una identidad compleja en la que el impacto del colonialismo sigue siendo visible. El contacto con el mundo exterior transformó su modo de vida, su espiritualidad y su relación con la naturaleza, alterando para siempre el equilibrio que durante milenios habían mantenido con su entorno. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el poderoso imperio inca fue sometido a un proceso brutal de conquista y transformación. Las estructuras sociales, los templos y las lenguas ancestrales fueron reemplazados por la religión y la organización europea. El nombre Perú tiene un origen que tiene también que ver con la conquista española. Según la leyenda, los exploradores que llegaron aquí escucharon de los locales sobre un gobernante o territorio llamado Virú o Pelú. Con el tiempo, los españoles adaptaron este nombre, primero como Virú y luego como Perú, para referirse a las tierras que hoy conocemos. Así, lo que comenzó como la referencia a un pequeño cacique se convirtió en el nombre de todo un país, mostrando cómo los colonizadores europeos adoptaban y transformaban palabras indígenas para designar enormes territorios, hasta entonces desconocidos. Durante los siglos de colonización, este encuentro entre europeos e indígenas transformó profundamente tanto la cultura del país como, en cierta medida, la genética de sus habitantes. Algunos cronistas de la época colonial y antropólogos han afirmado que los antiguos peruanos eran más altos, fuertes y corpulentos que las generaciones posteriores y actuales. De hecho, muchos relatos populares aseguran que los incas podían alcanzar más de 2 metros de estatura y poseer una fuerza física extraordinaria, cualidades que, según algunas creencias, se habrían perdido tras la mezcla genética ocurrida durante la colonización española. ¿Crees que los antiguos peruanos y otras civilizaciones sudamericanas habrían conservado su fuerza, su altura y su belleza si los colonos españoles nunca hubieran llegado? ¿Piensas que la colonización española mejoró o empeoró la genética de estos pueblos? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario y un buen like. Será muy divertido leer tu opinión y sabes que haciéndolo estás ayudando muchísimo a Mundo Sin Censura para crear contenido tan interesante como este cada semana. Gracias. Probablemente sea difícil saber con exactitud si la llegada de los españoles provocó un cambio tan drástico en la genética peruana, pero la ciencia moderna tiende a descartar diferencias tan extremas. Explica que las variaciones en la complexión física pertenecen más bien a factores ambientales, nutricionales y sanitarios, acompañados del paso del tiempo, que a un cambio genético real. Los estudios osteológicos más fiables sugieren que la altura media para los hombres del periodo incaico rondaba los 1,62 m o incluso algo menos, y para las mujeres alrededor de 1,53 m. Una altura que no parece haber variado demasiado, pero acompañada de una fuerza que parecía descomunal, ya que se han encontrado hachas de piedra, macanas de madera reforzada o espadas ceremoniales que requerían un nivel de fortaleza y resistencia física elevado, ya que pesaban decenas de kilogramos. Esto sugiere que tanto hombres como mujeres incas podían estar en excelente forma física para su época, con una musculatura adaptada a la vida de altura, al trabajo agrícola intensivo
y a las exigencias del imperio que realmente los convirtieron en una de las sociedades más poderosas de la antigüedad. Antes de la llegada de los colonizadores, el Tahuantinsuyo, nombre con el que los incas llamaban a su imperio, que significa las 4 regiones del mundo, había alcanzado un nivel de organización y poder comparable al de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Su legado aún puede sentirse en cada piedra de Cusco, en las terrazas que escalan las montañas y en los caminos que siguen desafiando al tiempo. A pesar del paso de los siglos, el espíritu del antiguo imperio sigue vivo, mezclado con la fe, la resistencia y la identidad de un pueblo que nunca dejó de luchar por su origen. Y si hablamos de resistencia, pocos lugares la representan mejor que La Rinconada, una ciudad que parece desafiar los límites de la vida humana. Ubicada a más de 5.000 metros de altura, es la población permanente más alta del planeta, un lugar donde el aire escasea, el frío cala los huesos y la esperanza se mide en gramos de oro. La Rinconada es considerada la ciudad más peligrosa del planeta, debido en parte a que miles de personas arriesgan sus vidas cada día en las minas heladas de los Andes, buscando ese metal brillante que brota de las entrañas de la tierra y que a menudo termina devorando sus sueños. El nombre La Rinconada se dice que proviene de su ubicación en una especie de rincón remoto de la cordillera de los Andes. Este aislamiento geográfico es parte de lo que convierte a la ciudad en un lugar tan misterioso y peligroso, donde la vida parece estar completamente desconectada del mundo exterior. Esta malfamada ciudad, conocida también como la ciudad sin ley del Perú, está ubicada en los Andes peruanos, alzándose imponente a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose así también en la ciudad habitada más alta del planeta. Este enclave atrae a miles de personas cada año, buscando el oro que brota de las entrañas de la tierra, pero a un precio elevado. Aquí encontrar oro puede acabar con tu vida. La mayoría llega atraída por la fiebre del oro, dispuestos a enfrentarse a la vida en la mina, a cambio de una posibilidad de cambiar su destino. Pero lo que parece un paraíso para algunos es una trampa mortal para muchos otros. La ciudad, construida de forma improvisada y sin planificación, es un entramado de calles estrechas, viviendas precarias y casas de colores vibrantes que contrastan con el paisaje árido y desolado. Para llegar a este lugar, el viaje comienza en Lima, la capital de Perú, y luego se dirige hacia Puno, a 3.800 metros de altitud, donde los viajeros deben aclimatarse para evitar el mal de altura, ya que, como verás, si no tienes cuidado y viajas a La Rinconada, el mero hecho de respirar podría acabar con tu vida. Es por ello que la adaptación a tan altas altitudes no es fácil. El motivo está en que en La Rinconada, el aire tiene menos de la mitad de oxígeno que al nivel del mar, y el simple hecho de respirar, como te comentaba, puede convertirse en un desafío mortal. Sin una preparación adecuada, el cuerpo humano puede empezar a experimentar problemas graves, desde dolores de cabeza y náuseas hasta insuficiencia respiratoria. Sin los equipos adecuados, como medidores de oxígeno en sangre o bombonas de oxígeno, la vida aquí puede ser un verdadero desafío, y muchos sucumbiríamos a los efectos de la altitud en poco tiempo. Durante el ascenso hacia La Rinconada, las condiciones se vuelven cada vez más extremas. La nieve cubre el suelo, y a medida que se avanza, la altitud provoca dolor de cabeza y un descenso alarmante en los niveles de oxígeno. Un dato muy importante que todo visitante debería conocer es que si los niveles de oxígeno en sangre caen por debajo del 85%, el riesgo de sufrir un paro respiratorio o daño cerebral aumenta significativamente. Esta cifra es crucial para la supervivencia, ya que cualquier descenso por debajo de ese umbral pone en peligro la vida de cualquier persona, incluso de aquellos que ya han vivido en altitudes elevadas por años. Muchos de los que llegan aquí, conscientes del riesgo mortal que enfrentan, prefieren ser escoltados por la policía para evitar ser atacados por los locales, que ven a los forasteros como una presa fácil en este entorno hostil. Sin un nivel de oxígeno adecuado, la fatiga extrema, los mareos y la pérdida de conciencia son comunes, lo que convierte a La Rinconada en un lugar mortal para quienes no toman las precauciones necesarias. Los habitantes locales, que ya están acostumbrados a estas condiciones extremas, tienen métodos tradicionales para contrarrestar los efectos del mal de altura.
Podrías con ello pensar que los residentes a largo plazo de La Rinconada están a salvo, pero esto tampoco es así, ya que, a medida que las personas se adaptan a la falta de oxígeno, su cuerpo tiende a producir más glóbulos rojos para compensar la baja cantidad de oxígeno en el aire. Un proceso que puede descontrolarse y llevar a una condición llamada la enfermedad de Monge, debido a ese aumento excesivo de glóbulos rojos, que puede causar problemas graves en el sistema cardiovascular, como hipertensión pulmonar y fallos en el corazón, pudiendo ocasionar complicaciones mortales si no se trata a tiempo. Es por ello que aquí, tanto los que llegan como los que residen viven con un peligro constante acechando sobre ellos, como si caminaran sobre un terreno minado. Pero el peligro de La Rinconada no está solo en la falta de oxígeno, ni mucho menos. Las calles, aunque están llenas de actividad, son extremadamente peligrosas. Aquí, el tráfico de personas, los robos y la violencia son una constante, mientras que la vida de los habitantes depende de la minería, también potencialmente mortal, y las transacciones clandestinas. La Rinconada está sumida por todo esto en una atmósfera de incertidumbre, marcada por el comercio del oro, pero también por los oscuros secretos que se ocultan entre las sombras. En las minas de La Rinconada, los trabajadores arriesgan sus vidas sin garantías de éxito. Algunos pasan más de un mes sin recibir paga, con la esperanza de que su último día de trabajo sea el día en el que puedan quedarse con lo que encuentren, debido al sistema conocido como el cachorreo. Este sistema de trabajo es uno de los aspectos más controvertidos de la vida en esta ciudad. Los mineros, que llegan con la esperanza de cambiar su destino, muchas veces para ser aceptados, deben trabajar entre 20 y 30 días sin recibir ninguna paga. El último día de trabajo es el que define si el esfuerzo ha valido la pena, pero en muchas ocasiones no hay oro que encontrar. Algunos mineros pasan semanas cavando sin éxito y otros ni siquiera tienen la oportunidad de recoger lo que logran descubrir. El sistema, que depende totalmente de la suerte, crea una gran incertidumbre y desesperanza, alimentada por la avaricia de quienes controlan las minas. El nombre cachorreo proviene de la analogía con los cachorros que esperan, sin saber si recibirán algo a cambio. Una palabra que refleja el sufrimiento y la incertidumbre de estos mineros que se ven atrapados en un ciclo de trabajo sin recompensa. En ocasiones, los patrones aprovechan esta situación para explotar aún más a los trabajadores, ya que el sistema de cachorreo puede ser manipulado a su favor. Si no se encuentra oro, o si el patrón decide que no se puede trabajar más ese día, los mineros no reciben nada, lo que hace aún peor su situación y alimenta su desesperación. Pero además de las dificultades de adaptación, en esta ciudad de oscuridad y polvo, no existen gobiernos ni leyes que regulen las actividades, dando lugar a una realidad basada en la violencia, el miedo y la competencia sin reglas. En La Rinconada el oro es el rey, y el riesgo es el precio a pagar por acceder a él. Es por esto que, cada semana, no es inusual que en este lugar sombrío y desolado se sucedan tragedias de todo tipo. Para llegar a la ciudad más alta del planeta, es necesario recorrer una de las carreteras más peligrosas del mundo. El ascenso hacia sus más de 5.000 metros de altitud se realiza por estrechos caminos de tierra que serpentean entre montañas nevadas, precipicios sin barandillas y tramos donde una sola maniobra errónea puede significar el fin. En estos senderos, el aire se vuelve escaso, el frío penetra los huesos y el peligro se mezcla con la sensación de estar atravesando un territorio olvidado por el tiempo, levantando nubes de polvo o deslizándose sobre placas de hielo que amenazan con lanzarlos al vacío. Estas rutas fueron antiguamente caminos mineros, abiertos a golpe de dinamita en las laderas andinas. Hoy siguen siendo la única vía de acceso a La Rinconada, cruzando pasos que superan los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Con frecuencia, los derrumbes bloquean el paso durante horas, y los conductores deben esperar bajo temperaturas que descienden hasta los 15 grados bajo cero, mientras el mal de altura hace que la cabeza palpite y la vista se nuble. Los tramos que conectan Puno, Juliaca y Ananea con La Rinconada son considerados auténticos infiernos de asfalto y piedra. Muchos consideran a esta carretera conocida como Acceso a La Rinconada como la más peligrosa del mundo, debido a sus casi 9 kilómetros de curvas cerradas que serpentean a más de 5.000 metros de altitud,
una carretera sin pavimentar de un único carril de doble sentido, donde los vehículos deben maniobrar al borde de abismos que parecen no tener fin. Los accidentes son frecuentes y los rescates casi imposibles. Muchos viajeros aseguran que basta mirar por la ventana para sentir vértigo. A un lado, el muro de roca. Al otro, un abismo de cientos de metros. En época de lluvias el barro engulle los vehículos y el hielo, en las noches más frías, convierte el camino en una trampa mortal. De esta forma, quien llega en coche o camión y logra llegar a la Rinconada, tras horas de tensión, siente que ha sobrevivido a una prueba impuesta por la montaña, pero aún no sabe lo que le espera. Por la realidad y peligro de este lugar, una vez en la Rinconada, se dice que muchas personas realizan cultos y pactos con fuerzas oscuras. Se cree que algunos de los mineros, desesperados por obtener riquezas rápidamente, recurren a la magia negra para conseguir el ansiado oro. Estos cultos crean rituales a la luz de las velas, invocando entidades malignas a cambio de favores oscuros. Algunos mineros aseguran haber escuchado extraños susurros en las noches más oscuras, voces que provienen de las profundidades de la tierra, como si el mismo diablo estuviera guiando sus manos hacia el oro. Otros afirman haber visto figuras sombrías en las minas, una presencia que se lleva a los que se atreven a desafiar el pacto. Nadie se atreve a ir demasiado lejos en la mina sin la protección de amuletos o rezos, ya que la superstición es tan fuerte como la necesidad de encontrar oro. En la Rinconada, los cultos y prácticas oscuras no se limitan solo a los rituales con el diablo. Un culto particularmente peculiar y temido por los habitantes es el de los abuelos. Estas figuras, estatuas de aspecto sombrío y con ropas de mineros, son veneradas por los locales con la esperanza de que les otorguen protección y suerte en la mina. Se cree que los abuelos son espíritus antiguos que en algún momento estuvieron entre los trabajadores que buscaban oro en las profundidades de la tierra, y ahora su espíritu ha quedado atrapado en estas figuras de piedra. Con el tiempo, las estatuas se han convertido en símbolos de poder, y cada minero les ofrece regalos para pedir favores o agradecerles por su suerte en las minas. Estas prácticas son el reflejo de la mezcla entre la desesperación, la superstición y la búsqueda incansable de oro. Sin embargo, la figura que más miedo infunde entre los trabajadores de la Rinconada es la del tío, un ídolo de aspecto demoníaco que, según se dice, se encuentra en lo más profundo de las minas. Este ser es considerado el dueño del oro, y se cree que su espíritu se manifiesta para proteger los tesoros de los incautos que buscan riquezas sin respetar las reglas del lugar. Los mineros le ofrecen tributos, generalmente alcohol o cigarrillos, a cambio de su benevolencia. Todo esto forma parte del ciclo de la vida en la Rinconada, donde la búsqueda de oro se mezcla con las leyendas oscuras que acechan en las sombras, y la línea entre la realidad y lo sobrenatural se vuelve borrosa. La gente aquí, en su desesperación y lucha diaria por sobrevivir, se agarra a estos mitos y cultos como una forma de encontrar algún tipo de control en un mundo tan salvaje e impredecible. El cuerpo humano no está diseñado para soportar estas condiciones, pero la promesa del oro y la desesperación por encontrarlo hace que los trabajadores estén dispuestos a sacrificar su salud, su bienestar e incluso sus vidas por un sueño que muchos nunca verán cumplido. Cada mina es un pequeño imperio controlado por un dueño, y entrar sin su permiso puede significar la muerte. Las señales en las entradas de las minas son claras. Aquí te dispararán si te detienes o invades propiedad ajena. La mayoría de las personas que llegan a la Rinconada no permanecen aquí de manera permanente, sino que trabajan en intervalos, alternando entre las minas y otros trabajos en un intento por ganar algo de dinero. Los taxistas, por ejemplo, no son otra cosa que mineros en su tiempo libre, buscando cualquier tipo de ingreso para poder subsistir. La pregunta que surge al pensar en este lugar es, ¿por qué seguiría alguien viviendo en semejante entorno? La respuesta, aunque amarga, es sencilla. La pobreza y la desesperación son tan profundas que para muchos, la Rinconada representa la única posibilidad de supervivencia. En un mundo y un país donde las oportunidades son pocas y la esperanza de una vida mejor se desvanece, el oro es visto como la última esperanza dorada. Este lugar nos recuerda que hay realidades en el mundo tan duras
que si no fuera por las circunstancias en las que nacemos, cualquiera de nosotros podría haberse tentado a ascender a lugares tan peligrosos como la Rinconada, esperando encontrar algo que les permita escapar de una vida presente sin ningún futuro. Si te ha gustado conocer la Rinconada, no olvides dejarnos un buen like y suscribirte a Mundo Sin Censura si aún no lo has hecho. Nos encantará saber que te ha gustado el documental y, como ves, aquí descubrirás el mundo como en ningún otro lugar. Pero no todo en Perú son peligros, alturas imposibles o misterios arqueológicos. También es un país que conquista por el paladar. De hecho, muchos expertos gastronómicos coinciden en que Perú posee una de las mejores cocinas del mundo. Una fusión perfecta entre tradición milenaria, productos autóctonos y la herencia de las culturas que llegaron tras la colonización. Su secreto está en la diversidad. Más de 3.000 variedades de papa, cientos de tipos de maíz, frutas exóticas que solo crecen en los Andes o en la Amazonía, y técnicas culinarias que combinan lo ancestral con lo moderno. No es casualidad que Perú haya sido nombrado el mejor destino culinario del planeta en numerosas ocasiones por los World Travel Awards. Entre sus platos más emblemáticos destaca el ceviche, una explosión de frescura que encierra la esencia del país. Preparado con pescado blanco marinado en jugo de limón, cebolla morada, ají y cilantro, el ceviche representa la conexión del Perú con el Océano Pacífico y su respeto por los productos naturales. En Lima, especialmente en los barrios de Miraflores o Barranco, se pueden encontrar algunos de los mejores ceviches del mundo, servidos con maíz chulpe y camote, como lo dicta la tradición. Otro de sus grandes tesoros gastronómicos es el lomo saltado, un plato que refleja la influencia de la cocina china en la cultura peruana. Carne de res salteada con cebolla, tomate, ají amarillo y papas fritas, servida con arroz blanco, una mezcla de aromas y sabores que simboliza la unión entre Oriente y Occidente en un solo bocado. Hoy en día, Lima se ha convertido en la capital gastronómica de Sudamérica, hogar de restaurantes de renombre mundial como Central o Maido, considerados entre los mejores del planeta. Pero lo más fascinante es que en cada rincón del país, desde un pequeño puesto en Cusco hasta una fonda en la selva amazónica, se puede probar un pedazo del alma del Perú. Una delicia en la tierra que también puede degustarse en una de las regiones más bellas y fascinantes del país, y probablemente del planeta, los pueblos flotantes de los Uros. Este lugar parece sacado de un sueño. A más de 3.800 metros de altitud, sobre las aguas azules y frías del lago Titicaca, vive una comunidad que ha aprendido a convivir con el agua, el viento y el silencio de las montañas. Las islas flotantes de los Uros no están hechas de tierra ni piedra, sino de totora, una planta acuática que crece en abundancia en este lago y que ellos han convertido en el material esencial de su vida. Los Uros son un pueblo ancestral que habitaba esta región mucho antes de la llegada de los incas. Para escapar de sus enemigos y sobrevivir en un entorno hostil, construyeron sus islas sobre el agua, un refugio móvil y seguro que los protegía tanto de los ataques como de las sequías. Cada isla está formada por capas superpuestas de totora que deben renovarse constantemente, pues la parte inferior se pudre con el tiempo. Este trabajo continuo da forma a una arquitectura viva, una aldea que flota y respira sobre el lago más alto del mundo. Caminar por estas islas es como andar sobre una alfombra blanda que se mueve bajo los pies. Las casas, los barcos e incluso las torres de vigilancia están hechos del mismo material dorado que brilla con la luz del sol, creando un paisaje tan hermoso como irreal. Los Uros viven principalmente de la pesca, la caza de aves y el turismo, aunque conservan muchas de sus tradiciones, su idioma y su estilo de vida sencillo, en armonía con la naturaleza. Una curiosidad fascinante es que sus embarcaciones, llamadas caballitos de totora, también están hechas con esta planta y pueden resistir el peso de varias personas mientras surcan las aguas del Titicaca. En el pasado, los Uros se desplazaban entre islas o comerciaban con otras comunidades navegando durante horas sobre estas frágiles pero resistentes balsas. Desde el aire, las islas parecen pequeñas manchas doradas flotando sobre un espejo azul infinito, uno de los paisajes más mágicos y fotogénicos del planeta. En la actualidad, visitar las islas de los Uros no solo es contemplar una maravilla natural,
sino también presenciar cómo un pueblo entero ha convertido la adaptación en arte. Un arte que se refleja también en otras tribus ancestrales del Perú, muchas de las cuales apenas han tenido contacto con el resto de la humanidad. Los expertos estiman que en la selva amazónica peruana existen más de 15 tribus aún no contactadas, información confirmada a partir de imágenes satelitales, registros de expediciones científicas y testimonios de comunidades vecinas que mantienen cierto contacto con ellas. Estas tribus conservan prácticas y rituales que pueden parecer extraños o controvertidos desde una perspectiva occidental, pero que poseen un profundo significado cultural y social para ellos. Entre estas sociedades destacan los Awajún, también conocidos como Aguaruna, guerreros del Amazonas, un pueblo reconocido por su valentía y por mantener rituales ancestrales relacionados con la guerra y la virilidad. Antiguamente, llevaban a cabo decapitaciones rituales de enemigos como parte de sus códigos de honor. Un acto que para ellos simbolizaba la defensa de la comunidad y la preservación de la justicia dentro de su territorio. Dentro de la sociedad Awajún, las mujeres ocupan roles fundamentales. No solo participan activamente en la vida social, sino que también deciden si un hombre merece ser considerado guerrero o no, e incluso tienen la autoridad de iniciar la separación de una pareja si lo consideran necesario. Su cultura íntima es también muy igualitaria, ya que las mujeres Awajún pueden tener varios compañeros antes del matrimonio sin estigma social, algo que refleja un respeto profundo por la libertad individual y la igualdad dentro de esta comunidad ancestral. Aparte de esta tribu, los Matsés son otra tribu amazónica perdida que practica rituales de resistencia física y espiritual que pueden resultar impactantes para quienes no conocen su contexto. Los integrantes de esta tribu se aplican el veneno de rana conocido como cambo sobre la piel para purificar el cuerpo y hacerlo más fuerte, una práctica ancestral que consideran esencial para la salud y el equilibrio. Además, utilizan tatuajes faciales que imitan la apariencia de jaguares, símbolos de fuerza y protección. Durante algunos ritos de paso, hombres y mujeres deben superar pruebas físicas y sociales que demuestran su madurez y capacidad para contribuir a la comunidad, incluyendo prácticas tradicionales de fecundidad. Entre estas, algunos rituales implican el intercambio de parejas antes del matrimonio, una costumbre que para ellos tiene un significado de aprendizaje y preparación para la vida adulta, asegurando la continuidad del linaje y reforzando la unión dentro de la tribu. Lo que para un observador externo podría parecer extremo o sorprendente, en realidad tiene un sentido muy claro para estas comunidades: fortalecer el cuerpo, probar la valentía, proteger la tribu y mantener vivas las tradiciones que aseguran la unión social y la supervivencia en un entorno tan exigente como la selva amazónica. Pero la mayoría de las prácticas de estas y otras tribus, aún no contactadas, siguen siendo un misterio para la ciencia, un enigma que solo se irá revelando poco a poco conforme se vayan conociendo, aunque probablemente muchas de estas sociedades prefieran mantenerse ocultas en lo más profundo de la selva. Un misterio que recuerda al de uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra: las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras enormes, algunas de varios kilómetros de longitud, dibujadas directamente sobre la tierra, que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, en Perú. Fueron creadas por la cultura nazca alrededor del año 600, y hasta hoy su propósito exacto sigue siendo un misterio. Se han encontrado más de 150 figuras en las líneas de Nazca, representando animales, seres humanos y formas geométricas, acompañadas de cientos de líneas rectas que se extienden por el desierto. En algunos casos, estas figuras superan los 2 metros de grosor. Lo realmente asombroso es que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el cielo, lo que ha dado lugar a numerosas teorías esotéricas y especulativas, ya que resulta difícil imaginar cómo las crearon con tanta perfección geométrica y sin los medios modernos, como helicópteros o aviones. No obstante, desde ciertas colinas y elevaciones cercanas, es posible distinguirlas parcialmente, revelando un enigma que continúa fascinando al mundo. Gracias a los hallazgos arqueológicos, se sabe que los Nazca utilizaron herramientas simples y retiraron montones de piedras rojizas de la superficie, dejando al descubierto una tierra amarillenta de color diferente.
y así trazaron las figuras. El clima extremadamente seco del desierto, con lluvias casi inexistentes, ha permitido que estos geoglifos se conserven intactos durante siglos, mientras que los vientos a ras de suelo evitan que la arena los cubra. Se cree que los Nazca utilizaron un método de escala que hoy sería familiar en la escuela. Primero hacían un dibujo pequeño dentro de una cuadrícula con estacas y cuerdas, y luego trasladaban esas proporciones al desierto con cuerdas tensadas sobre el terreno, retirando los guijarros según las marcas de la cuadrícula. El significado exacto de estas líneas sigue siendo un misterio. Inicialmente se pensaba que podrían ser simples caminos, pero también se les ha atribuido un sentido religioso, y algunos investigadores sugieren que funcionaban como un gigantesco calendario astronómico, alineando ciertas figuras con objetos celestes en épocas específicas del año. Un enigma que sigue fascinando al mundo y del que aún esperamos algún día conocer todos sus secretos. Si has llegado hasta aquí, seguramente te interesa descubrir cómo visitar y disfrutar al máximo de Perú, un país fascinante lleno de historia, cultura, paisajes impresionantes y tradiciones únicas. Por eso, desde Mundo Sin Censura hemos investigado y te traemos la mejor información para que tu viaje sea inolvidable. Para llegar a Perú desde México, Estados Unidos o Europa, la forma más práctica es volar hasta Lima, la capital. Existen vuelos directos desde Ciudad de México, Nueva York, Miami, Madrid y otras ciudades principales. Dependiendo de tu país de origen, muchos turistas no necesitan visado para estancias cortas. Por ejemplo, ciudadanos de México, Estados Unidos y la mayoría de países europeos pueden ingresar a Perú sin visado por hasta 90 días, solo presentando pasaporte vigente. Una vez en Perú, moverse por el país es relativamente fácil. Puedes optar por vuelos internos para trayectos largos como Lima a Cusco o Arequipa, o viajar en autobuses de larga distancia entre ciudades importantes. Los taxis y aplicaciones como Uber son muy comunes en ciudades grandes, mientras que para zonas turísticas muchas veces conviene contratar tours locales. Perú no es un país excesivamente caro, lo que se convierte en un gran aliciente para los viajeros. Por ejemplo, un hotel de 3 estrellas para 2 personas puede costar alrededor de 30 a 40 dólares americanos por noche, mientras que una cena de comida peruana típica para 2 en un restaurante estándar ronda 20 a 30 dólares americanos, y en uno de los mejores restaurantes del país, como los que mencionamos antes, la cena para 2 puede costar entre 50 y 80 dólares americanos. En cuanto a seguridad, Perú es un país generalmente seguro para turistas, pero hay que tomar precauciones en ciertos lugares extremos o remotos, como La Rinconada, donde el riesgo viene tanto del clima extremo como de la falta de infraestructura y leyes. Lugares como algunas zonas de Lima o Arequipa requieren también atención a objetos personales, y siempre es recomendable informarse antes de visitar algunas áreas alejadas en el país. Si quieres visitar Machu Picchu, lo habitual es volar a Cusco y desde allí tomar un tren a Aguascalientes, el pueblo base para subir a la ciudadela inca. Los precios de los tours varían, pero un paquete básico incluyendo transporte y entrada suele costar entre 50 y 100 dólares americanos por persona. Para conocer los pueblos flotantes de los Uros en el lago Titicaca, primero hay que llegar a la ciudad de Puno, ubicada en el sureste de Perú, accesible por avión desde Lima, Arequipa o Cusco, o por bus desde diversas ciudades del país. Desde Puno se ofrecen numerosos tours en bote hacia las islas de los Uros, que incluyen guía y traslado. Los precios rondan 30 a 50 dólares americanos por persona. En el caso de las líneas de Nazca, se puede llegar desde Lima tomando un bus o un vuelo doméstico hasta la ciudad de Nazca. Una vez allí, existen 2 opciones principales para recorrer los geoglifos. Tours aéreos en avioneta, que permiten apreciar las figuras completas desde el cielo, con un coste aproximado de 50 a 90 dólares americanos por persona, y tours terrestres, que permiten recorrer los miradores y observar parcialmente los geoglifos, con un coste de 30 a 40 dólares americanos por persona. Ambas excursiones cuentan con operadores turísticos confiables y son la manera más sencilla y segura de visitar estos lugares emblemáticos de Perú. Esperamos que tras este fascinante viaje y con esta información puedas planear tu viaje con comodidad y seguridad
para aprovechar las maravillas culturales y naturales de este mágico país y disfrutar de una experiencia completa que combina historia, gastronomía y aventura. Esperamos que este recorrido por Perú haya sido tan interesante para ti como lo ha sido para nosotros. Pensando en ello y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva, si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita a Mundo Sin Censura, no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Si te ha sorprendido este viaje, prepárate para seguir explorando otros rincones increíbles del planeta. No te pierdas nuestro próximo vídeo y adéntrate en las maravillas ocultas que este lugar guarda para ti.